Gracias. Pues a continuación empezamos el diálogo. Profesora Ana Marta González. Muchas gracias. En primer lugar, por las tres excelentes exposiciones. Dos aspectos de la encíclica que se conocen muy bien, la verdad. Sin embargo, yo he echado en falta una referencia a un aspecto que aparece muy subrayado a lo largo de toda la encíclica, y es el papel de las mediaciones institucionales. El papel, digamos, la necesidad de sostener instituciones que permitan mediar y estructurar la responsabilidad compartida. Y eso me parece importante porque si no el mensaje puede terminar siendo un mensaje muy moralizante, y en realidad aquí, además de las virtudes personales, están también las normas y las instituciones que hacen posible el estructurar las responsabilidades. Y el Papa insiste mucho a lo largo de toda la encíclica en ese aspecto, porque de hecho son innumerables las referencias, no siempre nociosas, a la clase política, al sistema de la economía. Y ese aspecto yo creo que pongo un ejemplo muy tonto, pero me parece que apunta a la necesidad también de pensar de nuevo la categoría de cooperación al bien y al mal en este marco, en un marco global. Un ejemplo muy tonto, pero que también tiene pie en lo que él apunta, hablando por ejemplo de consumo ético y cosas así. Imagínense que yo tengo un presupuesto limitado, como es el caso. Entonces, a la hora de hacer la compra, pongamos por caso, tengo que distribuir mis gastos de la manera más oportuna. Decido comprar unos zapatos de 10 euros, no existen, a unas sabiendas de que esos zapatos probablemente han sido fabricados en condiciones miserables en otro punto del planeta. Entonces, pero claro, yo tengo unos recursos limitados y, en fin, he estructurado mi economía de la manera más razonable, dadas mis circunstancias. Bien. Ese ejemplo tan tonto, tiene una relevancia moral, claro que la tiene. Pero aquí la relevancia, hacer recaer la responsabilidad del mal, por decirlo así, que se genera, al que se contribuye, única y exclusivamente sobre el individuo, que el pobre hace lo que puede, ¿no? Pues es injusto. Y en cambio, por mucho que sea necesaria toda una reforma de los estilos de vida, y en cambio a lo mejor lo que se requiere aquí es promover instituciones eficaces que, ¿no? Y el Papa también hace referencia a eso cuando anima a presionar a la clase política y, en fin, que los propios estilos de vida influyan en las decisiones a otros niveles. Me parece que sin eso corremos el riesgo, y las acciones que el propio Francisco tomó después de la publicación de la encíclica, convocando a los alcaldes, dirigiéndose, es decir, son pasos en esa dirección. No basta únicamente tomar una conciencia individual de los males que podemos realizar, sino que aquí hay una llamada también a ser responsables en el ámbito social. Y ya el último aspecto que quisiera mencionar es las referencias también constantes a lo largo de la encíclica a que la medida del desarrollo la marcan los pobres. Y todas estas decisiones sobre el estado ecológico tienen también que hay que mirarlas pensando también en los países menos desarrollados. Sí, que ustedes, por alusiones a la responsabilidad, tal vez el profesor Mariana Crespo. Sí, claro, digamos, estoy completamente de acuerdo con lo que dices, ¿no? Es decir, cuando estabas hablando se me ocurría, claro, de nuevo esa frase de Benedicto XVI, ¿no? Que todos somos responsables de todo, como un poco la definición de solidaridad. Entonces, claro, ahí, digamos, el análisis que se puede hacer, ¿no? Del sujeto de esa frase, todos somos responsables de todos, puede ser un análisis doble, ¿no? Puede significar que cada uno de nosotros, digamos, individualmente es responsable de alguna forma de los demás, pero también admite un tipo de análisis en el que yo no he entrado, ¿no? Que es el análisis de en qué sentido los grupos, o sea, los distintos todos, también son responsables por los demás, ¿no? Yo creo que eso también tendría que ver con la responsabilidad compartida, ¿no? En cierto modo. Es decir, qué tipo de responsabilidad tenemos no solamente nosotros con respecto a los demás, sino qué tipo de responsabilidad tienen los distintos colectivos sociales de cara también a los demás, ¿no? Pero ciertamente la cuestión que tú apuntas es una cuestión central, desde luego.
Yo sí que diría que en el modo en que todas las referencias que hace el Papa al mercado y a las finanzas en la encíclica, que he pasado por encima de ello porque, bueno, da para... Bueno, es lo que ha hecho a veces. Ha hecho temblar las estructuras y ha levantado ampollas. Es precisamente porque adopta esa óptica de tipo institucional. Vuelve a repetir la necesidad de crear una autoridad política mundial, que fue otra sugerencia que apareció en un documento del Pontificio Consejo de Justicia y Paz en el 2011, aunque ya Benedicto XVI habla de ella en Caritas in Veritate, ¿no? Y relacionado con la necesidad de iniciar procesos que cambien profundamente el modo de entender la economía. En Estados Unidos hay algunas voces que están criticando la encíclica profundamente por esta cuestión, porque parece que la imagen que tiene el Papa de la economía y de las finanzas es profundamente negativa. Pero lo que sucede es lo que indicaba antes, que la visión de la encíclica y de Evangelii Gaudium es la visión católica desde la opción preferencial por los pobres, desde la posición de los más débiles. Y todo lo que dice el Papa sobre el mercado y sobre las finanzas es visto como desde abajo. Las afirmaciones así de un tono más positivo que se pueden encontrar en la encíclica se refieren a iniciativas de tipo local, a mercados locales, a lo pequeño. Y en cambio hay una preocupación profunda por la lógica tecnocrática, que es la que informa el sistema económico y financiero mundial. No es que el Papa ataque al sistema, a la economía y a las finanzas en general, sino a la ideología que guía esos procesos, y que es una ideología de tipo antropocéntrico radical o tecnocéntrico. Es la aplicación en el ámbito de la economía y las finanzas de esa misma lógica que está en el ámbito ecológico. Pero realmente es la cuestión más gruesa que plantea Laudato Si, es de tipo institucional. Yo diría que el número 109, el Papa, o sea, sobre todo es el capítulo 5, que es el de algunas orientaciones para el diálogo con la política, con la economía, y que es donde apunta estas cuestiones gruesas. El número 109, al final, ya después de haber dicho muchas cosas, el Papa dice, bueno, vamos a decirlo abiertamente. O redefinimos el concepto de progreso, o lo único que hacemos es asumir el discurso de la sostenibilidad en la misma lógica tecnocrática aplicada a las finanzas, ¿no? Pero eso es totalmente cierto que... 30 segundos por poner un poco de oposición y resistencia a tu afirmación. Hombre, yo el peligro que le veo, que es necesario ir a las estructuras, es precisamente que caigamos en un tecnicismo, es decir, en una solución por las estructuras, ¿no? En medio de la City de Londres. Sí, no, claro. Y aquí está la cuestión, es que si esto lo hemos construido, como ya hemos comentado alguna otra vez, durante 3 siglos, ahora desembarazarse de todos los hilos de consecuencias que tiene cada uno de mis movimientos económicos es prácticamente imposible, ¿no? Entonces, evidentemente lo que hay que hacer es construir esas estructuras que edifiquen una cultura distinta, pero siempre sin olvidar, por así decir, que el problema que causó esa red en la que estamos fue originariamente moral, ¿no? Aquí va a pasar el micrófono. Como tengo muchas preguntas, pero os prometo que voy a intentar resumir, pero si veis que no resumo, pues me avisáis. Y entonces, vamos a ver. Primero, yo me llevo preguntando mucho tiempo, porque soy de esas personas que llevan a lo mejor 25 años en el asunto, por lo menos de la educación ambiental, por lo menos. Entonces, hacía falta una encíclica, porque hay mucha gente que lleva hablando de esto en la Iglesia, ¿no? Entonces, aquí además lo habéis dicho más o menos. Pero quiero decir que, sin ir más lejos, el Catecismo de la Iglesia Católica, séptimo mandamiento, también ha salido aquí, ¿no? O sea, hacía falta una encíclica, no nos bastaba con el Catecismo. Bien, no. Esa es una pregunta que a mí me interpela.
por otra parte, me planteo si es una buena o una mala noticia el que parece ser que la encíclica ha hecho más efecto que todo lo anterior. Y yo me pregunto si eso es una buena o una mala noticia. Entonces a veces pienso que es buena, a veces pienso que es mala, al día siguiente, bueno, bien. Eso es una cuestión. Otra, acerca de... Bueno, Juan Pablo II ya habló de 1989, ¿no? Dice, el hombre administrador de la naturaleza. Entonces, esa cuestión de la administración, que a mí por lo menos me pareció muy luminosa en su momento, está relacionada con la teología de la creación, ¿no? Tan ausente en no sé, pues en tantos sitios. Y entonces también aquí se ha dicho, y bueno, porque el Papa lo dice, ¿no? O sea, la teología de la creación se complementa con la teología de la encarnación. Quiero decir que si no somos hijos de Dios y solamente somos administradores, entonces a lo mejor el administrador puede no sentir las cosas como propias, ¿no? Entonces, bueno, eso es, luego tengo un pequeñísimo matiz para el biocentrismo, como el hombre parte de la naturaleza, o sea, quiero decir, el hombre fuera de la naturaleza. Yo creo que he entendido lo que han dicho, pero quería señalar el matiz de que en realidad ahí en el biocentrismo el hombre es una especie más, ¿no? O sea, un individuo más de una especie más, y, o sea, realmente se encuentra muy asimilado a la naturaleza. Y bueno, eso lo quería, como también me parece interesante para discutir. Si no me calláis, sigo un poco más. Sí. O disparo todas las preguntas o me callo antes. Es más difícil recordarlas si las disparas todas. Vale. Entonces, yo, por mi parte, intento responder rápido. Me parece que sí hacía falta una encíclica, o digamos, ha venido muy bien y ha añadido algo nuevo. Lo nuevo que ha añadido, a mi modo de ver, es que hace creíble el discurso sobre el respeto a lo de natural que hay en el ser humano. Lo hace más creíble porque le da cuerpo de encíclica centrada en lo ambiental y basándose en ello. Y dice con un acto magisterial, aquí está la importancia. No lo dice solo argumentalmente, que es lo que siempre ha estado en el modo de pensar de los cristianos, sino que lo dice con un acto muy solemne y comprometido y bien hilado. Mi pregunta siguiente es: ¿por qué la encíclica no fue antes si ya había tanto material y no estábamos preparados? Venga, por disparar un poco a cosas que me exceden y quizás digo una tontería que provoca más preguntas, pero no lo sé. O sea, de tantos retos que tiene la cultura contemporánea, ¿a cuál atendemos? ¿A cuál vamos? Los ortodoxos, en concreto el patriarca de Constantinopla, lleva bastantes años publicando y escritos bastante interesantes acerca de la creación. Y yo en un foro, y de una manera un poco quizás informal, y me perdonaréis si digo una inconveniencia, casi a veces diría que igual dices, bueno, ¿por qué no se ha ocupado esto de antes la Iglesia Católica con la fuerza con la que lo hace ahora? Y dices, porque igual están batallas culturales que cree todavía más necesarias, todavía más amenazadas, todavía más nucleares, por así decir. Claro, yo me acuerdo, lo siento, de Benedicto XVI en 2006 a los obispos suizos, es que me acuerdo, y les habló de las dos morales, había que unirlas, y eso no era nuevo, y luego volví a salir en Caritas in Veritate. Entonces yo me pregunto, ¿por qué ahora no se hace más reaccionar? ¿Por qué es una encíclica? O sea, Bueno, es que es una encíclica, claro, que todo el mundo lo ha leído como ambiental. Y después vas a leerla y dices ambiental, pero todo está relacionado con todo. Pero innegablemente el tema es ambiental. Innegablemente. Innegablemente, sí, directamente sí. Bueno, entonces, a ver, perdón, tengo alguna cosita más. Respecto de la corresponsabilidad, que, bueno, o sea, es que me ha gustado muchísimo todo. Entonces, también pensaba que igual, si tuviera dado tiempo, nos habría salido el asunto hombre-mujer. Lo digo porque la cuestión o sea, a lo mejor a lo que voy es a que todos los temas del cuidado, todo el tema del ecofeminismo, que viene de muy lejos también, ¿no? Y que ya también Juan Pablo II lo explicitó. Entonces, digo, ahí... Bueno, aquí yo habría echado de menos alguna referencia al asunto, ese era un matiz que quería hacer, porque el cuidado tiene que ver con esto, ¿no? Bien, vale. Y luego, una cosilla más es que también me preocupa un poco, aunque creo que es una preocupación compartida y buena,
el que pudiéramos poner parches en el tema de la educación, que es clave, ¿no? O sea, decir, tenemos que educar en esto, tenemos que educar. Tenemos que volver a unir las dos morales, ¿no? Entonces, o sea, a mí me preocuparía que hiciéramos de la solidaridad o de la preocupación ambiental algo así como una guinda de un pastel en vez de algo radical, ¿no? Entonces, por eso me parece que aquí se ha dicho en la mesa, ¿no? No sé, como que hay que ir al fondo de la cuestión y si no, me parece que sería una solución parche, ¿no? Bueno, entonces yo creo que también quería decir, y por la pregunta anterior, bueno, esto es casi aprovechar la situación para invitar, por si yo creo que aquí lo conocerá todo el mundo, el asunto de la economía del bien común. En el número, lo acabo de buscar, 686 de la revista de la Universidad de Navarra, hubo una entrevista a Paco Álvarez sobre la economía del bien común y Christian Felber está dando vueltas por España últimamente, el día 17 de diciembre va a San Sebastián. Y entonces, pues ahí es poner patas, también no sé si habéis oído a Christian Felber o a Diego Isabel Lamonedo, o a alguno de ellos, en las conferencias que dan sobre la economía del bien común, para poner patas en las empresas, en los municipios, etcétera, pues ellos proyectan allí donde estén al Papa Francisco, al Papa Juan Pablo II, la doctrina social de la Iglesia, aunque, no sé cómo decir, que yo sepa, pues alguno de ellos segurísimo, lo sé con certeza, uno de ellos por lo menos no es cristiano, y sin embargo van con la doctrina social de la Iglesia como una herramienta más, ¿no? Esto es una invitación por lo del cambio del modelo económico, o sea que hay que ponerle patas a todo esto, ¿no? Y luego lo último que quería preguntar al profesor Jordi Puig, si Ángel Ramos dejó escuela en la escuela de Montes acerca de, porque él tuvo ahí una publicación importantísima, ¿no?, sobre la conservación de la naturaleza y tengo la curiosidad de saber si esa publicación se quedó perdida en las bibliotecas o tuvo alguna... Yo espero que tuviera el efecto que él deseaba, que era que cada cual de sus considerados discípulos, entre los cuales me incluyo, pues buscara la traducción que tenía que hacer él de todo ese bagaje, vamos a llamarle, ¿no? Ángel Ramos, sin más, escribió un discurso de ingreso a la Real Academia de las Ciencias titulado ¿Por qué la conservación de la naturaleza? Muy filosófico. Bien, entonces yo diría que el último encuentro que hemos tenido por no alargarnos en un tema que no conocemos mucho, hace unos 3 años con antiguos miembros de la cátedra, y me parece que todo el mundo está traduciendo a su manera. Ahora, continúa una escuela con unos trabajos específicos en la escuela de Montes, parece que no, ¿no? Hombre, sí, continúan sus discípulos ahí, ¿no?, los profesores que estaban ahí, produciendo en la línea en la que él se expresó a través del discurso de ingreso en la academia, ¿no? Muy bien, si hay alguna... Don César Izquierda quería preguntar alguna cosa. No debemos olvidar que estamos ante una encíclica, por tanto, ante un documento del magisterio de la Iglesia. Desde este punto de vista, Laudato Si, como ya prácticamente desde Juan Pablo II, han introducido una serie de documentos, concretamente en las encíclicas, en las que hay varios niveles de exposición. Vamos a Laudato Si. Ahí hay una larga encíclica. Yo me pregunto, me ha parecido que, no sé si eso podría haber sido dicho un poquito más breve, pero bueno, eso es. En cualquier caso, en Laudato Si hay toda una parte. Jordi Puig ha dicho, da una serie de elementos y una serie de afirmaciones sobre el mundo ambiental, el cambio climático y todo esto, naturalmente sin referencias. No puede ser objeto de magisterio del Papa lo que diga si la capa de ozono o lo que sea, ¿no? Mi pregunta es, para Jordi Puig, todas esas afirmaciones que hace el Papa, sobre todo en el capítulo primero, y la introducción y el capítulo primero, ¿eso es así indiscutiblemente? O, claro, cuando leemos los medios, la gente que no nos dedicamos a eso, a veces parece que son cuestiones discutibles, ¿no?
y como si el Papa hubiera tomado una opción. Simplemente me gustaría saber, ¿lo que dice el Papa desde el punto de vista científico es indiscutible o no? Va una segunda pregunta. Respecto al consumo y la reconsideración del progreso. Claro, moderar un estilo de vida más sobrio podría darse, pero naturalmente eso se traduciría en paro. Porque si naturalmente ahora todos empezamos a consumir muchísimo menos, pues el trabajo tal como está organizado querría decir que mucha gente empezaría a sobrar porque habría un exceso de producción. Claro, todo entonces la solución es hacer una solución global, cósmica, que la gente necesite menos, que gaste menos, que podamos trabajar más. Eso realmente, claro, no sé si está el Papa me parece que expresa ahí un desideratum que no sé si históricamente es real, ¿no? En último término, yo creo que la consideración, el documento, a mí personalmente de la Laudato Si, lo que más me ha... Como he dicho que hay diversos niveles de magisterio, me parece que el punto fuerte está en el capítulo 2 y 3, donde expone una antropología cristiana, etc. Ahí me parece que es sólido. No digo que no sea sólido lo otro. En lo otro, en las afirmaciones de tipo sobre cómo funcionan las cosas o de la economía, me quedo un poco perplejo porque comprendo que hay magnitudes que no sé hasta qué punto el magisterio de la Iglesia puede entrar con demasiado detalle. Sería casi una pregunta para Francisco, ¿no? Pero, bueno, a ver, indiscutible o no, en ciencia. Madre mía, indiscutible o no. Arranco con la lectura que he hecho al principio. Cuando se enfrenta al cambio climático, dice la frase, hay un consenso científico, hay un consenso científico muy consistente, no dice absoluto, indestructible, ¿no? Que indica, ¿no?, que nos encontramos ante un preocupante, no dice cuánto de preocupante, calentamiento del sistema climático. Bueno, claro, si en dos frases matiza tanto lo que dice respecto al cambio climático, y después nosotros estamos acostumbrados en las ciencias, que son una cosa que sus contenidos cambian constantemente, ¿no? Dices, ¿hasta qué punto puedes decir? Bueno, yo lo que sí puedo decir o transmitir es que el Papa transmite, sobre todo al principio de la encíclica, el estado de conocimiento actual de las ciencias ambientales. Y podría decir, para ir, por ejemplo, a un lugar donde comprobar si realmente estamos tan mal, ir a las evaluaciones del milenio que está llevando desde hace un tiempo Naciones Unidas sobre los sistemas socioeconómicos, ambientales y económicos. O sea, sí, yo diría, a mi modo de ver, ahora, siempre me va a salir alguien del ámbito de la ciencia, buen científico, que te va a decir, pues yo no estoy de acuerdo en esto, estoy de acuerdo en otro. Vale, muy bien. Ahora bien, parece ser que el estado general de pensamiento de las ciencias ambientales es el que refleja el Papa. Es más, casi que eso sorprenda a los cristianos, casi es un signo más de lo desconectados que estamos de nuestra cultura contemporánea en lo referente a lo ambiental. Y perdón por la bomba, ¿no? Es decir, Bien, y después, claro, ahí está, la cuestión es el asunto de que la economía, para que se mantenga, tiene que seguir gastando y tenemos que seguir tal y vale. ¿Qué ocurre? Ocurre que enfrentamos una pregunta cultural, abarcante, a una decisión muy concreta local y pretendemos cargarle a esa decisión con todo el peso de lo que está mal en la cultura contemporánea. A mí me parece, yo distinguiría como dos niveles distintos, ¿no? Y diría, efectivamente, yo no sé cómo resolvería esa situación. Si una empresa que es contaminante la cerramos en bien del medio ambiente o la mantenemos abierta por las 300 familias que trabajan en ella. Eso es lo que está pasando, lo que ha pasado en Navarra con la autorización o no de una cantera en el norte, ¿no? Pero claro, esa cantera después resulta que se prohíbe la apertura de la cantera y caray, la empresa no cierra. Entonces tú dices, un momento, ¿qué estaba pasando aquí en el argumentario de la empresa? ¿No era eso indispensable para que la empresa perviviera? Y ahora resulta que se le ha negado la autorización y ha encontrado otra manera de funcionar. Yo mismo
no me hubiera atrevido a cerrar esa empresa para no mandar en la situación actual a 150 personas a la calle, yo mismo. Pero cuando he visto la sentencia y he visto que la empresa sigue operando sin abrir la nueva cantera, claro, entonces, ¿qué ocurre? Que la situación es tan complicada de arreglar, en mi modo de ver, que lo que nos causa perplejidad es que no sabemos cómo hacerlo. Y por eso quizás hay que decir, bueno, no lo sé. Tú considera desde tu punto de vista, desde tu profesión, qué es lo que puedes hacer. Y vamos construyendo esa cultura que cada vez va a ir más hacia construir, digamos, estructuras que aseguren. Pero de momento tenemos que empezar con... Yo tengo el presupuesto que tengo y tengo que comprar lo que tengo que comprar. ¿Qué se nos puede ocurrir? No lo sé. ¿Qué vamos a ir construyendo? No lo sé. Si en 3 siglos hemos construido la sociedad consumista, a ver cuánto nos tarda domarla hacia algo más humano. Cuando nos cuesta, ¿no? Bueno, no sé, igual me enrollo mucho. Hemos comentado la necesidad de que institucionalmente haya también cambios, es decir, que para poder hacer frente a este reto no basta la actuación personal, ¿no? Yo pensaba, sobre todo va dirigido a Jordi Puig, que él puede tener experiencia, hasta qué punto la administración, que no sé si de un modo, bien, en cualquier caso, ¿no? La directiva europea, la legislación estatal, la autonómica, exige una serie de evaluaciones ambientales, de impacto ambiental. La sensación un poco externa es que vamos a unas soluciones tecnocráticas, es decir, que al final hay momentos incluso que se piensa que llega uno a pensar, que el gasto de papel que supone una evaluación ambiental es un impacto más fuerte que lo que se va a corregir con las medidas correctoras, compensatorias. Tu experiencia o tu impresión, que tienes no una impresión sino un conocimiento y una experiencia, no habría que racionalizar, o sea, hacer realmente ir al fondo de la cuestión y no tanto a una cosa tecnocrática sí. A ver, vale, pero voy a llevar el fondo de la cuestión a otro terreno. El fondo de la cuestión es que nosotros estamos paulatinamente, y no sé a qué velocidad, bajando el valor ambiental del planeta. Tenemos un modo de vida que nos ha entregado un valor y que lo estamos disminuyendo, ¿no? Entonces dices, bueno, aquí hay algo muy de fondo a pensar, que es que no hemos descubierto un modo de vivir que en lugar de gastar valor ambiental, lo aumente, lo cultive, lo lleve a su plenitud. Con lo cual tenemos un problemón bastante serio, ¿no? Entonces dices, esa es la situación, yo diría. Es decir, nos encontramos con una cultura que vive de agredir. Y de ahí extrae su bienestar exportando los daños fuera del lugar de convivencia, ¿no? Entonces, y las maneras de parar eso, pues están siendo muy torpes. La eficacia de la evaluación ambiental, ¿cuál es? Pues siempre es un tema debatido en los propios profesionales de la evaluación ambiental, porque nos dirán, unos pensaban arreglar el mundo cuando apareció la herramienta, pero claro, no vas a arreglar con una herramienta el mundo cuando no cambies la cultura general. Y otros pues lo verán como un trámite a cumplir simplemente para que me concedan la autorización del proyecto que quiero hacer, que es muy el ambiente que hay entre los promotores, de los que quieren hacer cosas, ¿no? Vaya papeleo que tengo que hacer. Yo diría que sin haber logrado lo que sería deseable que lograra, la evaluación ambiental tiene efectos, los tiene, o sea, prohíbe proyectos, y no solo eso, sino que alguien que sospecha que se lo pueden parar ya piensa un poco más, aunque no sea lo que debería, piensa un poco más cómo tendría que hacerlo para hacerlo con un menor impacto ambiental, ¿no? O sea, un efecto limitado, pero el de la limitación de lo que la propia cultura nos permite. Es decir, estamos dispuestos a seguir tragando malos modos de hacer porque culturalmente lo admitimos, porque esa es nuestra cultura. Bienestar para mí y el daño que no lo vea. Que exista. Bueno, si está en Bangladesh. Sí.
sobre cómo revertir el consumismo como modus vivendi, estas medidas que estamos tomando, yo creo que son desde dentro y son lentas, ¿no? Poco a poco, una autoconciencia, etcétera. Pero yo creo que igual también vendrá desde fuera este cambio, porque tenemos inmigraciones masivas que nos están llegando y nos están provocando preguntas y nos están creando a fuerza la solidaridad. O sea, nos están metiendo delante de una persona que nos cuestiona, que nos está rebatiendo todo lo que teníamos ya planeado, porque yo creo que el consumismo pues es muy cómodo, es muy a gusto, nadie quiere dejarlo porque sí, o sea, si no puedo prescindir de esta comodidad de tener la calefacción, de tener esto, o sea, ¿por qué? Entonces, cuando llega otra persona que viene con un niño, que tiene unas situaciones, entonces ahí yo creo que es un beneficio, en ese sentido yo los llamaría bienhechores, porque nos recuperan algo que estamos perdiendo. ¿Sí más? Sí. Solo quería decir una cosa muy breve. ¿No sería esto más, o intentándolo ver desde un punto positivo, una invitación a la innovación socialmente responsable? Y la segunda cosa, ¿no habría que replantearse lo que ya sabemos, ¿no? El concepto de necesidad? O sea, vale, demos la vuelta. A nadie nos gusta tener menos de lo que tengamos, pero a lo mejor podemos empezar pues buscando una solución alternativa. Los ortodoxos dicen con mucha claridad en sus discursos, Patriarca Bartolomé, que antes he citado, que sin sacrificio esto no va a tener solución. Punto. Y entonces dice, yo estoy bastante de acuerdo. El asunto es decir, hay que dar un motivo por el cual merezca la pena el sacrificio, y si se puede, que no sea un sacrificio forzado, que es que simplemente esto colapsa y entonces nos vamos a enterar de lo que vale un peine, ¿no? De los sistemas económicos o las relaciones internacionales por estas oleadas ¿no? Podemos mantener lo de valioso que tiene y buscar un motivo por el cual el sacrificio no lo veamos como tal, sino como si esto me está rescatando. Esto me está rescatando, por el amor de Dios, lo necesitaba, ¿no? Que a fin de cuentas me parece que, y solo añadiría una cosa, que es en la medida en que nos acerquemos a estar más con la naturaleza, más en convivencia con la naturaleza y en convivencia con los demás en la naturaleza, me parece que ya estamos haciendo algo. Pues todo eso al menos es ya tiempo de no consumo, para empezar, ¿no? Y quizás vaya cambiando esa percepción de sacrificio negativo que tiene el prescindir del último iPhone, ¿no? Bueno, no lo sé. El director del Instituto de Antropología y Ética probablemente tenga una idea interesante de transmitirnos. Bueno, eso espero. Tengo tres preguntas, pero breves, pero quiero que concretas. Una es sobre, hay un momento en la encíclica en la que el Papa dice algo así como ha llegado la hora de que Occidente, en vez de seguir progresando, lo que haga es desacelerar, ¿no? su progreso económico, digamos, su desarrollo económico, que es una afirmación muy fuerte. Entonces mi pregunta simplemente es ¿qué eco ha tenido eso? Y si, por ejemplo, eso conecta con algo que en la Caritas in Veritate también aparece, con algunas teorías económicas, que si no me equivoco tienen que ver con autores como Zamagni, es decir, con una comprensión distinta de la economía. Esa es una pregunta. La segunda, dos de los ponentes han dicho que que la frase clave o una de las ideas clave es todo está conectado con todo. Desde el punto de vista de que el hombre no tiene que entenderse como un ser, como un individuo ante todo, ¿no? Sino como parte de la naturaleza, como una parte más de la naturaleza, distinta, pero no como un individuo. Entonces mi pregunta es un poco más, digamos, teológica, y es si eso puede tener alguna relación o tiene alguna relación con una idea que aparece en la Spe Salvi de Benedicto XVI acerca de la tensión escatológica. Es decir, que, si no recuerdo mal, en esa encíclica Benedicto XVI dice: uno de los problemas del cristianismo en la modernidad es que ha asumido por ósmosis la idea del individualismo. Es decir,
de que el cristiano entiende que su misión es ante todo salvar su alma, en un sentido así como individualista o egoísta, y se ha olvidado de que la misión del cristiano es salvarse a él, salvar a los demás, y quizá que habría que añadir salvar o redimir el mundo, o sea, con esa idea de los nuevos cielos y la nueva tierra. Entonces mi pregunta es si hay, porque yo creo que en la encíclica los nuevos cielos y la nueva tierra no aparecen, y mi pregunta sería si tiene alguna relación o si eso sirve para entender lo de que todo está relacionado con el todo y que nosotros, digamos, no nos podemos salvar solos, sino que nos salvemos con el mundo, con la naturaleza. Y la tercera, más breve todavía, es acerca de la educación, porque ha salido la educación, las instituciones, la cultura. Ha salido también en el coloquio la idea de, claro, esto no puede cambiarlo cada uno individualmente, sino que exige un cambio de instituciones, ¿no?, económicas, sociales y políticas, y que ese cambio solo se puede producir con un cambio de cultura, un cambio de mentalidad o de modelo. Y mi pregunta sería, entonces, ¿cómo se consigue un cambio de cultura en este ámbito? Entonces, parece que una respuesta clara o inmediata es con la educación. Y la pregunta más bonita sería, bueno, si en la educación así en general, digamos, las universidades tienen un papel específico para generar un cambio cultural, porque las universidades donde se tratan estos temas, donde se preparan los profesionales, donde hay una conexión ya directa con la sociedad, y no solo, por decirlo, con la educación de un niño pequeño que le enseñas a no tirar los papeles al suelo, sino que se tratan de cosas, digamos, mucho más impacto, ¿no?, o incidencia en la sociedad. La primera pregunta, yo reconozco que esa frase en concreto, cuando he dicho lo de para alguien que se ocupa, que trabaja en el campo económico, esta encíclica da que pensar. Pues esa en concreto a mí me ha causado diciendo, ahí va. Hemos de aceptar que el mundo desarrollado debe reducir, o sea, disminuir su bienestar económico para que otros lo aumenten. Entonces, ¿cómo se entiende eso? La preocupación del Papa es de justicia distributiva. Y puede tener en mente realidades como, por ejemplo, la deslocalización de empresas. Que Benedicto XVI en Caritas in Veritate, al margen de los riesgos que conlleva, y lo hemos visto en Bangladesh, etc., reconoce como un aspecto positivo de la globalización si está bien enfocado, en el sentido de que es verdad que a lo mejor la fábrica que uno que podía tener en una ciudad de Estados Unidos la pasas a un lugar de Asia, ¿no?, y estás dando una oportunidad de empleo en un lugar que ha supuesto una reducción de empleo en Estados Unidos, pero que si está bien enfocado es un acto también de solidaridad, ¿no? Así se podría enfocar en positivo. Podríamos hablar de el inconveniente ético que tienen esas decisiones, que están tomadas no porque uno tenga un amor a la humanidad asiática en particular, sino más bien porque reduce costes laborales, ¿no? Y de tal manera que se crean unas circunstancias como las de Bangladesh, por ejemplo, ¿no? Pero es verdad que hay ciertas decisiones que significa dar una oportunidad más a los más débiles, lo mismo. O sea, el enfoque siempre es desde quienes llevan la peor parte en estos momentos, ¿no? Que supone renunciar a lo mejor no digo ya a un ritmo de crecimiento, pero a unos datos económicos, ¿no?, que serían menos favorables, ¿no? Entonces el Papa plantea eso abiertamente, ¿no? Esto, no recuerdo ahora mismo haber leído nada en particular sobre esa frase, pero sí con el conjunto. O sea, gente que está muy enfadada con el tono de la encíclica por lo que se refiere a las magnitudes económicas. Pero es un problema, por así decir, de afrontar las exigencias de la justicia distributiva en relación con los países en vías de desarrollo. La segunda pregunta. En la encíclica, en los números 99 y 100, se hace referencia al prólogo de San Juan y a la carta a los colosenses, donde se recuerda que todo fue creado, todas las criaturas, las visibles y las invisibles, están creadas en Cristo y para Cristo, ¿no? Desde el punto de vista teológico, esa conexión viene señalada en la decisión de una persona de la Trinidad de encarnarse, que asume en sí toda la naturaleza. Hay un pasaje en el número 83 en el que dice: todas las criaturas avanzan junto con nosotros y a través de nosotros hacia el término común que es Dios, en una plenitud trascendente donde Cristo resucitado abraza e ilumina todo. En distintos pasajes hace referencia a cómo
En Cristo, la resurrección de Cristo abraza de alguna manera, envuelve el misterio a todas las criaturas sin alterar su autonomía, ¿no? Porque el ser humano, dotado de inteligencia y de amor y atraído por la plenitud de Cristo, está llamado a reconducir todas las criaturas a su Creador, ¿no? Detrás está como este mundo no tiene su fin último aquí mismo, sino que apunta a unos nuevos cielos y una nueva tierra, ¿no? Pero desde el punto de vista teológico me parece que lo que hace la encíclica es marcar un poquito más el papel del Verbo encarnado, ¿no? Ahí, en Cristo, es donde se puede percibir mejor esa interrelación, no solo de los hombres, ¿no?, del cuerpo místico de Cristo, o sea, de la Iglesia, ¿no?, sino de toda la creación, que misteriosamente queda envuelta, ¿no?, en el momento en que la segunda persona de la Trinidad, de la Santísima Trinidad, pues decide encarnarse, ¿no? Yo diría que, desde el punto de vista así dogmático, de las cosas que me han parecido así como más sugerentes de la encíclica, va en esa dirección, aunque, si se me permite, diría que la doctrina social de la Iglesia no ha incorporado todavía en sus textos oficiales el alcance que tiene la bendición-misión de dominio de la tierra, que no es simplemente ser administrador responsable, sino que se fundamenta en la mediación del Verbo, de tal manera que en Cristo los hombres tienen esa función de hacer de mediadores de toda la creación y llevarla hacia Dios. Y algo como lo que se dice en el prefacio de la plegaria eucarística cuarta: y por nuestra voz, o sea, por la voz del ser humano, y por la voz humana, todas las criaturas terminan dando gloria a Dios. Entonces, esa función de mediación en Cristo, que abraza toda la creación, todavía no está reflejada suficientemente en los textos de la doctrina social de la Iglesia. Pero vamos, es una cuestión. Respecto a la tercera cuestión de la educación, no sé si uno de los... Bueno, yo quería decir algo muy brevemente sobre el segundo punto que tú planteabas, Chema. Es decir, evidentemente eso supone cuestiones de tipo económico y teológico en las cuales yo no puedo entrar, pero esta idea de que todo está conectado con todo, es decir, a mí lo que me interesa era una cuestión muchísimo más básica, la de todos están conectados con todos, ¿no? Es decir, cuál es la noción de solidaridad y de responsabilidad que está en la base, ¿no? Y en ese sentido, en los últimos 70, 80 años, en el ámbito de la ética aplicada, ha habido una discusión importante, como sabes tú muy bien, sobre esa noción de responsabilidad colectiva, ¿no? Y a mí me da la sensación que en esa discusión hay elementos ciertamente interesantes, ¿no? Elementos también que no están muy presentes en la discusión, como este carácter un poco de los valores como objeto de la responsabilidad, ¿no? Entonces, yo pienso que una investigación muy básica sería justamente esclarecer cuál es el sujeto propiamente de la responsabilidad colectiva y cuál es también su objeto, ¿no? En el sentido de que aquí aparece un tipo de responsabilidad que no es solamente de mis actos individuales, sino también en cierta medida de los actos de los demás, ¿no? Y una responsabilidad que, como Hans Jonas nos recordaba, no es solamente una responsabilidad para el presente, sino también para las generaciones futuras, ¿no? Y eso abre el horizonte de la propia responsabilidad individual en un sentido que yo creo que merece la pena ser tenido en cuenta. Me queda una. Educación, ¿no? ¿Cómo educamos? Pues para ser súper breve, 2 palabras diría: contemplación y compromiso. Me parece que eso deberíamos hacer en las facultades de ciencias, por ejemplo. O sea, recuperar la conexión de que aquello que nos atrajo por asombro no lo vayamos a matar con conocimiento, ¿no? Conocimiento poco atractivo una vez dominado, porque le hemos desentrañado la atracción de la cosa que nos atrajo, que sigue siendo infinitamente profunda, hasta su creador, si queremos. Pero claro, dices, no te quedes ahí porque entonces te quedas pasmado, ¿no? Parado, mirando el bosque, ¿y ahora qué? Bueno, esto tiene que alimentar compromiso. Entonces, no sé, me parece que tenemos que revisar el modo en que enseñamos de manera que juguemos o introduzcamos estos 2 polos. Ve más allá de lo que te enseño, intenta conectar con la realidad en la medida en la que sea posible, y para eso hay que experimentarla personalmente. 2, eso está no para que saques goce contemplativo exclusivamente, sino para que alimentes el compromiso de respeto.
y tú eres el encargado de traducir. Y entonces la ética no es tanto que hagas caso a mis códigos de conducta, como que tú desarrolles la capacidad de comprometerte con lo que vas descubriendo, de verdadero. Me ha encantado toda esta... Vamos, estoy impresionado. Y quería, no sé si esto último justo, porque además también la última palabra que ha dicho en su exposición el profesor Puig ha sido alabanza. O sea, no sé si este compromiso y contemplación, en el fondo, en la gratuidad y en el agradecimiento y como actitud, ¿no? Hacia el creador y también hacia los demás. No sé si es como una cosa muy concreta, ¿no? Ayudar a la gente a dar gracias y... Por ejemplo, si los cristianos nos mostráramos entusiasmados religiosamente con la naturaleza y comprometidos, creo que eso tendría fuerza. Creo. Habría que preguntarse hasta qué punto lo hacemos y si no, por qué y si hay que corregir algo. Sí. Quería hacer dos brevísimas aportaciones. Una, que me parece que no es casual que Benedicto XVI haya declarado doctora de la Iglesia a San Hildegarda de Bingen, que se dedica a la naturaleza a mansalva. Es curiosísimo que un papa tan racional, como podemos esperar de Benedicto XVI, declare doctora de la Iglesia a una mujer que se dedica tanto a la naturaleza como una reflexión. Y la otra, que creo que el Papa lo dice en la encíclica, lo he dicho antes, su preocupación por los pobres es permanente, pero a lo mejor a veces se puede subrayar poco que lo que más le preocupan son los pobres, la dimensión espiritual de la pobreza, digamos, los pobres espirituales, la falta de atención espiritual, etc. Y para esto se me ocurrió mencionar lo que decía Santo Tomás, que un bien de la gracia es mayor que todo el bien natural del mundo. Como para hacer un poco de contrapeso con nuestro discurso y nuestro reconocimiento, lógicamente, de la necesidad de cuidar la naturaleza, y que a la vez al ver al hombre dentro de un todo más grande, no por eso lo veamos como un engranaje de un gran sistema, sino que la centralidad también, venerar la imagen de Dios que hay en cada hombre, no perderlo esto de vista. Y ya está, muchas gracias. Muy bueno, si alguien quiere comentar alguna cosa más. Muy bien, pues... Bueno, sí, hombre, así acabamos como empezamos. Es una indicación súper breve. Las ciudades. Comparemos una ciudad europea y una ciudad, no sé, Bogotá, México DF, inmensas. La medida del desarrollo la marcan los pobres. Hay muchas referencias a la arquitectura ahí y es que la arquitectura es una medida del desarrollo también. ¿Qué tipo de arquitectura y por qué? Es una clave interdisciplinar de cómo medir el desarrollo humano y el desarrollo social y el desarrollo natural. No sé, me parece que junto con... Es verdad que la mayor pobreza es la pobreza espiritual, pero el Papa también tiene muy presente la pobreza más sangrante, ¿no? Que es la que uno ve cuando visualiza esas masas de gente que vive como vive, ¿no? Entonces, es una manera de actuar muy concreta, pero que me parece que arroja luces sobre toda la cuestión. Muy bien, pues muchísimas gracias. ¿Quieres? No, perdón, igual va siendo hora, pero las escisiones entre que un individuo forme parte de un sistema no es negarle la individualidad, y lograr ese equilibrio entre sistema e individualidad es el reto en el que estamos, ¿no? Y después el que el hombre se eleve en valor y la gracia respecto a la creación, en el momento en que las vemos como opuestas, ya empezamos la senda de la escisión. Y quizás no en vano por eso Cristo escoge los sacramentos como algo material, ¿no? Quiero decir, no empecemos a escindir,
porque entonces la liamos. Una cosa es la primacía en el ser y la otra cosa es la escisión en la conducta, ¿no? Muy bien, bueno, pues así por lo menos queda claro que la autopsia es un motivo de discusión para todas las ciencias implicadas en la universidad. Muchísimas gracias a todos los asistentes y especialmente a los tres ponentes. Nada más.